Libro La praxis del ecofeminismo. Parte 1. Capítulo 2. Nuevas tecnologías de reproducción, sus implicaciones sexistas y racistas. Autora María Mies. Introducción. Tras los intensos ataques contra la tecnología nuclear, sobre todo después de Chernobyl, la biotecnología, en particular la ingeniería genética y la tecnología aplicada a la reproducción, ha pasado a ocupar su lugar como objeto de encomio, al lado de la tecnología informática. Ambas se presentan como la gran esperanza de la llamada tercera revolución tecnológica, la de la alta tecnología. El presente capítulo se concentrará en las implicaciones del desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a la reproducción. Sin embargo, debe tenerse presente que todas estas tecnologías no solo coexisten, sino que en la práctica se combinan de diferentes maneras. Sobre todo es de destacar la combinación entre ingeniería genética y tecnologías de reproducción que revela justamente el potencial destructivo de la biotecnología. El discurso sobre estas tecnologías suele seguir el antiguo principio de divide y vencerás. La investigación básica o pura aparece separada de la investigación aplicada. La ingeniería genética se presenta separada de las tecnologías de reproducción. Las tecnologías de reproducción se dividen en dos, las destinadas a las sociedades industriales y las dirigidas a las sociedades subdesarrolladas. Esta separación de ámbitos y contextos esencialmente vinculados dificulta muchísimo la evaluación crítica de esta evolución tecnológica. En las próximas páginas voy a aplicar por consiguiente el principio metodológico consistente en revelar las conexiones y vinculaciones entre dichas técnicas, ámbitos y contextos. Solo una visión de conjunto y panorámica como la que propongo permite valorar si estas tendencias contribuyen o no a un mayor bienestar de todas las personas. Para empezar, voy a enumerar algunas tesis fundamentales. Primero, estas tecnologías no se están desarrollando y produciendo a escala masiva con objeto de promover la felicidad humana, sino a fin de superar las dificultades que encuentra el sistema mundial actual para mantener sus modelos de crecimiento continuado, de un estilo de vida basado en los bienes materiales y en la acumulación de capital. La interrupción de la expansión de los mercados de bienes de consumo duraderos obliga a crear nuevas necesidades que generen una demanda para las nuevas mercancías que están desarrollando los científicos y la industria. Los equipos científicos, los expertos y expertas en ingeniería genética y el empresariado han descubierto en la capacidad procreadora del cuerpo femenino un nuevo campo de inversión, y para la obtención de beneficios en unos momentos en los que otros campos de inversión ya no ofrecen tan buenas perspectivas. El desarrollo de las tecnologías de reproducción no responde a una necesidad de las mujeres, sino al hecho de que el capital y la ciencia necesitan a las mujeres para seguir manteniendo su modelo de crecimiento y de progreso. Segundo, estas tecnologías se introducen en el contexto de unas relaciones sociales entre hombres y mujeres que están basadas en todo el mundo en la explotación y la subordinación. Es un hecho históricamente probado que las innovaciones tecnológicas en el marco de unas relaciones de explotación y desiguales no atenúan, sino que intensifican la desigualdad y siguen promoviendo la explotación de los grupos afectados. Tercero, quienes intentan vender estas tecnologías las justifican por consideraciones humanitarias como, por ejemplo, ayudar a las parejas estériles a tener descendencia directa, ayudar a las mujeres a evitar dar a luz niños o niñas con discapacidades, minimizar los riesgos del embarazo y el parto, etc. El principio metodológico que se sigue consiste en resaltar las dificultades y la desdicha de una persona concreta y pedir la solidaridad de todos y todas para ayudarla. Para ello se recurre a toda clase de chantajes psicológicos. Los casos individuales solo se utilizan para introducir estas tecnologías y generar la necesaria aceptación entre todas las personas. El objetivo es el control total de la capacidad reproductora de todas las mujeres. La mujer como persona con una dignidad humana permanece ignorada. Cuarto, con frecuencia se argumenta que las tecnologías en sí no son inherentemente buenas ni malas y que solo se pueden juzgar en función de su aplicación. Este argumento se basa en el muy cacareado postulado de que la ciencia y la tecnología están desprovistas de valores y no tienen ninguna influencia sobre las relaciones sociales. El análisis más detallado que han realizado algunas feministas en los últimos años ha revelado, no obstante, que las relaciones sociales dominantes también forman parte integrante de la tecnología misma.
No podemos seguir discutiendo si la tecnología de reproducción o la tecnología genética son buenas o malas. Es preciso criticar tanto los principios más básicos de estas tecnologías como sus métodos. Dichos principios se basan en la explotación y la subordinación de la naturaleza de las mujeres y de otros pueblos colonizados. Este contexto determina el sesgo inherentemente sexista, racista y, en último término, fascista de las nuevas tecnologías de reproducción. Esta es la tesis que me propongo exponer aquí. Selección y eliminación. La tecnología de reproducción y la ingeniería genética se basan en los mismos principios que la física y las demás ciencias. Al igual que éstas incluyen la disección de los organismos vivos en partículas cada vez más pequeñas, moléculas, células, núcleos, genes, ADN y diversas recombinaciones de las mismas, de conformidad con el plan del ingeniero. Un aspecto crucial de este proceso es la selección de los elementos deseables y la eliminación de los no deseables. De hecho, toda tecnología de reproducción y genética no tendrían sentido sin el principio de selección y eliminación. ¿Qué objetivo puede tener el estudio de la genética como no sea la propagación de los atributos que se consideran deseables y la supresión de los considerados no deseables? Esto es válido tanto para la genética humana como para la genética animal y vegetal, y también es cierto en el caso de la tecnología de reproducción, que se basa en la selección de los elementos fértiles, esperma, óvulos y su combinación fuera del cuerpo femenino. Esta selección y eliminación no serían posibles si se dejasen intactos dichos organismos vivos y se les permitiera regular su reproducción según el dictado de sus deseos, amor y concupiscencia. Caroline Merchant observa un paralelismo entre la invasión y la disección de la naturaleza y la tortura de las mujeres durante la caza de brujas y señala que ambos tipos de violencia son inherentes al método de la ciencia y la tecnología modernas. Francis Bacon, padre fundador del método científico moderno, veía a la naturaleza como una bruja cuyos secretos era preciso sonsacar por la fuerza. Escribió lo siguiente: en efecto, al igual que la disposición de un hombre no se conoce bien o no se demuestra hasta que se le contraría, y Proteo no cambió de forma hasta que fue reducido y atado, también la naturaleza se manifiesta con mayor nitidez cuando es sometida a las pruebas y vejaciones del arte, artilugios mecánicos, que cuando se la deja actuar libremente. Bacon Works, volumen 4, página 263, citado en Merchant, página 169. La fuerza y la violencia son los cimientos invisibles sobre los que se construyó la ciencia moderna. Esto explica la violencia contra las mujeres durante la caza de brujas y la violencia contra la naturaleza concebida como femenina. Todo el proceso de desarrollo de los artilugios mecánicos y de la ciencia moderna no habría sido posible, no obstante, si no se hubiesen aplicado los mismos principios de subordinación violenta y explotación a las colonias y sus poblaciones. Los pueblos de América, Asia y África fueron tratados como, entre comillas, salvajes, igual que se hizo con las mujeres y la naturaleza en Europa. Sin las riquezas arrebatadas a las colonias no habría sido posible el despegue del capitalismo y de la ciencia europea moderna del siglo XVII al XIX. Es bien sabido que Europa estaba menos desarrollada que China o la India a principios del siglo XV. La ciencia europea moderna les debe mucho a China, India y Arabia en los campos de la medicina, las matemáticas, la química y la biología. La cirugía plástica se practicaba en la India mucho antes de que fuese descubierta, entre comillas descubierta, en Europa, y la vacunación contra la viruela se conocía y se aplicaba mucho antes de que la, entre comillas, introdujesen los médicos modernos. Encontrado en Homo Faber, Claude Álvarez, Technology and Culture in India, China and the West. Análogamente, las tecnologías agrícolas de fundición y forjado de hierro y de producción textil eran mucho más avanzadas que las que se empleaban en Europa en torno al siglo XV. No solo la práctica tecnológica, sino también las teorías sobre la naturaleza eran más elaboradas en China y la India que en Europa. Joseph Needham ha demostrado sobradamente la excelencia del pensamiento científico chino antiguo. Él mismo escribe lo siguiente a propósito de la India. La cultura india destacaba con toda probabilidad en el ámbito del pensamiento sistemático sobre la naturaleza. Cuando se haga un balance definitivo se constatará, creo yo, que la historia científica india encierra tantas magníficas sorpresas como las que han revelado los estudios recientes sobre China,
ya sea en el campo de las matemáticas, de la química o la biología, y muy especialmente en lo que se refiere a las teorías formuladas al respecto. Fin de la cita. Esto demuestra que la potencia intelectual europea no era más avanzada que la asiática, como a menudo se ha afirmado. Por consiguiente, en los orígenes del desarrollo de la ciencia europea moderna tiene que haber intervenido algún otro elemento que la confirió una ventaja frente a las demás civilizaciones. Este elemento fue el uso de la potencia intelectual humana, masculina, al servicio de las artes de la destrucción y la guerra. La mecánica y la física modernas habrían seguido probablemente un curso distinto si no hubiesen estado estrechamente vinculadas desde sus inicios al militarismo y el desarrollo de las armas. Este es el secreto del Homo faber europeo, del modelo europeo de civilización y de progreso. A partir del siglo XV, los científicos europeos fueron los padres de la destrucción. Para legitimar el desarrollo de estas artes de la destrucción, era necesario despojar a las mujeres, a la naturaleza y a las colonias de su cualidad humana, de su alma. Se las pasó a considerar como materia sin espíritu, como materia prima. El objetivo de estos procesos de subordinación de la naturaleza de las mujeres y de las colonias, para tratarlas como materia pasiva sin espíritu que podía ser diseccionada y recombinada según la voluntad del hombre ingeniero, era y sigue siendo la optimización del uso del trabajo humano para la producción de riqueza material. Este objetivo determina lo que es valioso y lo que no, lo que conviene seleccionar y lo que se debe eliminar. Como resultado, las gentes blancas se consideran más valiosas que las morenas, amarillas y negras. Los hombres se consideran más valiosos que las mujeres. Los propietarios de los medios de producción se consideran más valiosos que quienes los trabajan. Todo lo que se consideraba menos valioso se definió como parte de la naturaleza, y todo lo que se consideraba más valioso fue definido como humano. Y el ser humano por excelencia sería el hombre blanco, a quien se atribuyó el derecho a imponer su dominio sobre toda la naturaleza y a promover el fruto de su creación, la cultura. El racismo, el sexismo y la ilustración. El racismo, el sexismo y el fascismo no son fenómenos universales ahistóricos, ni tampoco hechos recientes y singulares, sino que están asociados a la expansión colonial de Europa y a la ascensión de la ciencia moderna. La distinción entre la gente blanca, concebida como humana, y la morena y la negra, consideradas más próximas a la naturaleza, junto con la distinción paralela entre los hombres y las mujeres, tuvieron su expresión más nítida no durante el período oscuro de la Edad Media, sino en tiempos de la Ilustración, en los siglos XVIII y XIX. Muchos filósofos científicos y políticos han contribuido a la ideología del racismo y el sexismo. Hegel, el célebre filósofo alemán, escribió en torno a 1830 lo siguiente sobre la gente negra. Como decíamos antes, el negro representa al hombre natural con todo su salvajismo e indisciplina. Para comprenderle debidamente es necesario abstraer de él todo concepto de respeto humano y moralidad. En este tipo de carácter no hay nada que remita al humano. Así lo corroboran fielmente los extensos informes de los misioneros. Los negros son vistos, por lo tanto, con total desprecio por los seres humanos. Hegel argumenta a continuación que debido a esta carencia de valores humanos, el negro está predestinado a la esclavitud. En efecto, según Hegel, nuevamente lo citamos, el fundamento de la esclavitud reside en que el hombre todavía no ha adquirido conciencia de su libertad y por lo tanto se ve degradado a la categoría de un objeto, de una cosa sin valor. Fin de la cita. Para Hegel, el negro vive fuera de la historia y no es capaz de evolucionar. Nuevamente en sus palabras. De todos estos diferentes rasgos podemos concluir que las características principales del negro son su salvajismo y su desenfreno. Este carácter no es capaz de evolucionar ni puede ser educado. Siempre han sido tal como les vemos hoy. La única relación que han tenido jamás los negros con los europeos y la que continúan teniendo en la actualidad es la de esclavitud. Fin de la cita. La distinción entre pueblos de cultura, Kulturvölker, civilizados, y entre sociedades nativas o naturales recorre como un hilo negro el discurso del siglo XIX sobre las colonias. El viajero árabe Ibn Battuta, que recorrió África en los años 1352 a 1353, describió sin embargo a la población autóctona en los siguientes términos. Los negros poseen algunas cualidades admirables, casi nunca son injustos, ya que detestan la injusticia más que ningún otro pueblo.
Cualquiera que sea hallado culpable de una pequeña injusticia no será perdonado jamás por su sultán. En su tierra reina una seguridad total. Tanto los viajeros como los habitantes autóctonos están libres del temor a los ladrones o a los hombres violentos. Fin de la cita. Ya en 1352, Ibn Battuta consideró a las gentes negras como congéneres humanos, cuyas elevadas cualidades morales admiraba y respetaba. 5 siglos después, Hegel, el gran filósofo alemán moderno, les consideró como parte integrante de la naturaleza salvaje y degradada. Este es el núcleo del racismo moderno que se desarrolló con la ascensión del capitalismo y de la ciencia. La humanización de ciertas categorías de personas, los hombres europeos, su acceso al reino de la razón, la historia y la libertad se apoya dialécticamente en la naturalización de otras categorías de personas, las razas morenas y negras y las mujeres, a las que en adelante se definirá como salvajes, esto es, como seres puramente biológicos, carentes de razón, ética e historia, y cuya existencia está delimitada por los ciclos interminables de la reproducción biológica. No es de extrañar que, según Hegel, las mujeres también pertenezcan, como los pueblos salvajes, a este ámbito prehistórico. Su existencia está delimitada por la institución familiar que para Hegel constituye el dominio de la muerte, es decir, el dominio de los procesos generativos inconscientes. No obstante, mientras que el negro carece de toda ética, la mujer europea blanca puede acceder al ámbito de la moralidad en la calidad de madre dedicada al cuidado de sus hijos. Mary O'Brien critica la concepción hegeliana de la dialéctica de la reproducción en los siguientes términos. La moralidad femenina, como las mujeres mismas, permanece reducida a lo particular, está asociada solo a las personas de la familia y se concentra en la vida biológica. Mary O'Brien en La política de la reproducción. Fin de la cita. Según la lógica dualista y patriarcal, el hombre se emancipó del dominio de la naturaleza, el dominio de la necesidad, de las mujeres y del salvajismo en el curso de su proceso de humanización y civilización. Muchos pensadores del siglo XIX compartieron esta visión, incluidos muchos socialistas. La emancipación y la humanización de las clases trabajadoras se anunció también como resultado del desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas, el cual implica el dominio del hombre sobre la naturaleza. Como resultado de esta teoría, el movimiento obrero europeo aceptó también la división de los trabajadores y trabajadoras del mundo entre los que pertenecían a las naciones civilizadas y los pertenecientes a pueblos salvajes o nativos. Por esto, la socialdemocracia no se opuso al colonialismo bajo la Alemania imperial, como tampoco lo hicieron sus homólogos británicos. Bernstein, un dirigente del Partido Socialdemócrata alemán, escribió, por ejemplo, en 1986 lo siguiente: condenaremos ciertos métodos de sometimiento de los salvajes, pero no la necesidad de someterlos ni tampoco la defensa de las reivindicaciones de las civilizaciones superiores frente a ellos. Fin de la cita. Incluso después de la Primera Guerra Mundial, la socialdemocracia alemana continuó reivindicando el derecho de Alemania como nación civilizada, Culture Nation, a poseer y explotar como colonias los territorios de los pueblos bárbaros. El núcleo central de estas argumentaciones es la percepción acertada de que las masas proletarias de los países industrializados no podrían acceder a un nivel de vida o un nivel cultural más elevados a menos que dichas naciones pudiesen explotar libremente los territorios de los pueblos nativos para obtener materias primas, mano de obra barata y unos mercados prometedores. La eugenesia. La ideología sexista y racista que durante la primera mitad del siglo XIX permaneció encapsulada en el discurso filosófico idealista del dualismo entre naturaleza y cultura, adquirió un fundamento materialista científico en la segunda mitad de ese siglo. La teoría de la evolución de Darwin tuvo un papel decisivo en este proceso, sobre todo bajo la forma del darwinismo social desarrollado por Spencer, que postulaba que la supervivencia de los más aptos era el mecanismo selectivo a través del cual había tenido lugar la evolución de unas sociedades superiores a partir de otras inferiores. El atraso de los pueblos de las colonias se atribuyó entonces a que se encontraban en un estadio inferior del proceso evolutivo. En la cima de dicho proceso se situaban los anglosajones o la raza nórdica. Estas ideas dieron origen al movimiento eugenésico, iniciado por Francis Galton, primo de Darwin, que acuñó el término eugenesia en 1883. Galton combinó las ideas de Darwin con las de Malthus y propugnó la reproducción selectiva,
como un medio para evitar el deterioro de la raza. Debía fomentarse la reproducción de los aptos y frenar la de los no aptos. Los conceptos de aptitud e ineptitud se definieron no obstante en función de los valores de la clase media inglesa. Galton no solo se interesó por la calidad genética de las personas, calidad entre comillas, sino que también fue uno de los impulsores del uso de estadísticas en la investigación social e introdujo el sistema de categorización para medir la calidad genética de las personas. La aplicación de métodos estadísticos a la eugenesia le permitió conferir legitimidad científica a sus teorías, toda vez que el uso de procedimientos matemáticos y estadísticos se consideraba una prueba de objetividad científica. Galton clasificó a los negros 2 niveles por debajo de los blancos en lo que respecta a la inteligencia. El movimiento eugenésico tuvo una gran influencia en las ciencias sociales, en psicología, con los tests de inteligencia, en el behaviorismo y en la política. El movimiento adquirió nuevo impulso en Gran Bretaña y Estados Unidos a principios del siglo XX, sobre todo después de la publicación póstuma en 1901 de las leyes biológicas de la herencia descubiertas por George Mendel en 1865. Charles Davenport, el principal impulsor del movimiento eugenésico en Estados Unidos, convenció a la poderosa Fundación Carnegie y a otras familias adineradas del país para que le prestaran su apoyo. En 1904 se creó el Laboratorio Experimental sobre la Evolución de Cold Spring Harbor y en 1907 se estableció el registro eugenésico. El objetivo de estas instituciones y de los eugenistas que allí trabajaban era establecer catálogos de las cualidades raciales de los diferentes pueblos y fomentar la reproducción de las razas superiores entre comillas, reduciendo a la vez la de las inferiores. En el clima que imperaba en Estados Unidos en el periodo anterior o inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, la eugenesia positiva se concebía como la reproducción acelerada de la población anglosajona blanca o, cuando menos, de la raza nórdica. La eugenesia negativa equivalía a la reducción de la reproducción de las razas inferiores, sobre todo la población negra e inmigrante. Estas teorías descaradamente racistas contaron con el apoyo de gran número de científicos que exigían una acción política. Quienes propugnaban la eugenesia consideraban hereditarias una serie de características humanas como, por ejemplo, la inteligencia, la pulcritud, el alcoholismo, la conducta social, la pobreza. Exigían que el Estado adoptase medidas a semejanza de un buen ganadero que selecciona los ejemplares aptos para la reproducción y sacrifica a los que considera no aptos. Whitney, en 1934, escribió: «En la sociedad humana hay higos y cardos, uvas y espinas, trigo y cizaña, y el Estado tiene que practicar un cultivo familiar adecuado». Fin de la cita. Había seguidores y seguidoras del movimiento eugenésico en los sectores ultraderechistas, pero también entre sectores socialistas como los fabianos, incluso algunas feministas como Margaret Sanger, Stella Brown y Eleanor Rathbone apoyaron el movimiento eugenésico. Margaret Sanger propugnó la combinación del control de la natalidad con consideraciones eugenésicas. Decía: más hijos de los aptos y menos de los no aptos. Este es el eje central del control de la natalidad. No es de extrañar que los eugenesistas aplaudiesen a Hitler cuando aprobó en 1933 una ley de esterilización obligatoria, la llamada Ley para la Prevención de las Enfermedades Hereditarias en las Generaciones Futuras. La revista eugenésica británica ensalzó a la Alemania hitleriana como un gran laboratorio que estaba siendo escenario de un experimento eugenésico gigantesco. Y comentó: «Sería un gran error y totalmente anticientífico menospreciar todo lo que se está haciendo en aquel país. En Alemania se está aplicando sin trabas la legislación eugenésica más avanzada». Fin de la cita. Whitley elogió la política eugenésica de Hitler diciendo: «Aunque probablemente no todos aprobemos el carácter obligatorio de dicha ley, aplicable por ejemplo a la esterilización de los borrachos, no podemos dejar de admirar la previsión que revela en general el proyecto y de reconocer que Alemania conseguirá ser una nación más fuerte gracias a esta medida». Fin de la cita. Las atrocidades cometidas por los nazis con las personas consideradas no aptas, en particular las judías, pero también las gitanas y minusválidas, hicieron que el movimiento cayera en el descrédito tras la caída del Tercer Reich. Sin embargo,
Muchos lugartenientes del mismo se incorporaron al nuevo campo del control de la población y la planificación familiar después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora aplican el principio genésico de la selección y la eliminación a la población mundial considerada globalmente. Se anima a las poblaciones blancas de Europa y Estados Unidos a que se reproduzcan más y se somete a los pueblos negros y morenos a una fuerte presión para que reduzcan su población mediante campañas de esterilización forzosa si es preciso. El profesor Hans Hartmann, cuyo nombre se ha asociado a la esterilización forzosa de las personas con minusvalías en la Alemania nazi, se incorporó después de la guerra al establishment del control de la población y fundó la sección alemana de la Federación Internacional de Planificación Familiar, bajo el nombre de Pro Familia. Fue presidente de dicha institución durante mucho tiempo y tuvo un importante papel en la definición de las políticas de control de la población dirigidas al tercer mundo. Ha sido fácil denunciar como fascista el genocidio cometido en la Alemania hitleriana, pero en cambio son pocas las personas capaces de detectar el genocidio que amenaza bajo el estandarte de la eugenesia y todavía menos las que están dispuestas a denostarlo como fascista. Sin embargo, existe una continuidad histórica que enlaza el movimiento genésico pasando por la Alemania nazi con las nuevas tecnologías de reproducción, diagnóstico prenatal, ingeniería genética, fecundación in vitro, etc. Quienes promueven y practican dichas tecnologías cierran los ojos a este legado histórico. Sociobiología. El nexo que enlaza el antiguo movimiento eugenésico con las nuevas tecnologías genéticas y de reproducción lo aporta la sociobiología. Su principal portavoz, el biólogo de Harvard, Edward Wilson. Intenta combinar la biología con la antropología y el conductismo, con el objeto de demostrar que características humanas como la división sexual del trabajo, la familia nuclear, la agresión y la desigualdad social, por ejemplo, son hereditarias, toda vez que tendrían su origen en la infraestructura genética de nuestros antepasados primates. Mientras que el movimiento eugenésico tenía como objetivo los trabajadores y trabajadoras y los pueblos colonizados que empezaban a despertar a principios del siglo XX, la sociobiología legitima las guerras modernas, que atribuye a la mayor agresividad masculina genéticamente determinada. También se dirige contra el nuevo movimiento de mujeres que se propone acabar con la supremacía masculina. Wilson proyecta la familia nuclear americana hasta las cuevas de la Edad Piedra, donde, como observa Barbara Shawsey, y en sus propias palabras, el hombre era la persona activa, agresiva, que obtenía el sustento, mientras la mujercita se encargaba de limpiar la cueva, cocinar el mastodonte y criar a la prole. Fin de la cita. La sociobiología surgió en Estados Unidos en el momento en que el gobierno y las clases dominantes empezaron a mostrarse reacios a financiar programas asistenciales y otras medidas paliativas destinadas a ayudar a las personas desfavorecidas. Como consecuencia de ello, se empezó a explicar la desigualdad social como un hecho biológicamente determinado, asociado a los genes. Wilson y otros sociobiólogos han llegado a explicar incluso instituciones y costumbres de creación social e histórica, las normas éticas, las concepciones del mundo, la división del trabajo, las formas de gobierno, las normas que regulan el matrimonio, las convicciones religiosas, etc., como si fuesen características heredadas. La desigualdad sexual se ha explicado obviamente a partir de la biología. La amoralidad de la biotecnología. La investigación biológica moderna, particularmente la ingeniería genética y la tecnología de reproducción, ha suscitado nuevos interrogantes en relación con los fundamentos éticos de dichas tecnologías. Estos problemas éticos no se pueden separar, no obstante, del contexto histórico que acabamos de exponer, de una concepción del hombre y de la naturaleza que afirma implícitamente que la moralidad del hombre, su libertad y su subjetividad tienen como fundamento su emancipación de la naturaleza. El ser humano se concibe no como parte de la naturaleza, sino como su dueño y señor. Este dominio se justifica en razón de su racionalidad y de la potencia de su cerebro. Por consiguiente, la cabeza se considera superior a las partes inferiores del cuerpo, el hombre superior a la mujer, la cultura superior a la naturaleza. Lejos de romper con este modelo, la biotecnología lo desarrolla y lo lleva más lejos. Mientras que antaño el control de la cabeza sobre el cuerpo implicaba el control de una persona completa, la biotecnología elimina ahora a la persona humana como tal,
Los biotecnólogos y biotecnólogas consideran a los seres humanos como un mero conglomerado de materia orgánica, ADN, materias primas, que es posible diseccionar y recomponer en forma de nuevas biomáquinas. La moralidad no tiene cabida en sus laboratorios. Esta falta de moralidad constituye, empero, la esencia más íntima de la ciencia moderna. Se supone que la ciencia está libre de valores y su única motivación es la búsqueda pura del saber, sin que intervengan en ello el interés ni la ambición. Debido a esta concepción de la ciencia, el problema ético no solo se plantea fuera del laboratorio, donde se convierte en el dilema de si es admisible o no la aplicación en gran escala de los inventos de los biotecnólogos. Los comités de ética solo se establecen cuando los científicos ya han dispuesto de tiempo y dinero sobrados para experimentar y difundir sus resultados. Esta ética reactiva solo puede intentar evitar, no obstante, los abusos más peligrosos de dichos inventos, y no solo es impotente, sino que ni siquiera es ética, ya que la función principal de estos comités es promover la aceptación de dichas tecnologías. Dado que los, entre comillas, expertos en ética suelen aceptar el paradigma científico dominante y su pretendida independencia de todo valor, carecen de criterios para juzgar qué es beneficioso para la humanidad y qué no lo es, puesto que jamás se han atrevido a considerar los aspectos éticos previos e inherentes al proceso mismo de investigación. Ya no son capaces de contemplar el proceso científico como parte de un proceso vital global omniabarcador. La ciencia ya no se considera como parte del universo humano y natural, sino como algo situado por encima de éste. Por consiguiente, la biotecnología como parte de la ciencia y la tecnología moderna es en esencia amoral. Esta falta de ética queda de manifiesto con la máxima claridad cuando se examina con mayor detención el desarrollo de la tecnología de reproducción, toda vez que en este caso las mujeres son la fuente principal de obtención de materia orgánica, además de los objetivos del control del hombre sobre la naturaleza. Implicaciones sexistas y racistas. Gene Corea ofrece abundantes pruebas de la ausencia de consideraciones éticas en el movimiento eugenésico y en la tecnología genética y de reproducción actuales, así como de la continuidad entre uno y otra. Gene Corea cita al genetista marxista Müller, que fue galardonado con el Premio Nobel por su trabajo sobre los efectos de las radiaciones nucleares sobre los genes. Müller declaró que la infecundidad, que parece estar aumentando, ofrece esta es la cita de Gene Corea, excelente oportunidad para introducir la cuña inicial en favor de la selección positiva, ya que en tales circunstancias las parejas afectadas están casi siempre dispuestas a aceptar la sugerencia de que hagan honor a su sentido de la exigencia teniendo hijos lo mejor dotados posibles. Sin embargo, Müller, que soñaba con la procreación de más hombres como Lenin, Newton, Leonardo da Vinci, Pasteur, Beethoven, Omar Khayyam, Pushkin, Sun Yat-sen y Marx, se diferencia de los antiguos eugenistas en que ya no tienen necesidad de controlar a la totalidad de los hombres y de las mujeres y hacerlas copular para conseguir que nazcan estos superhombres. La investigación genética ha avanzado tanto que ahora es posible utilizar esperma donado por genios para fecundar a las mujeres, con la condición de que también posean óvulos de calidad superior. Fin de la cita de Gene Corea. Un nuevo paso en la aplicación del principio de la selección y eliminación fue el perfeccionamiento de los diversos métodos de diagnóstico prenatal y de control de calidad, unido a la tecnología de la fecundación in vitro, FIV. Actualmente no solo es posible aislar y seleccionar los óvulos y espermatozoides en función de determinadas normas de calidad, sino también aislar los genes, cortar el ADN, examinar cuáles son los cromosomas defectuosos y recombinar y manipular porciones de ADN y, por lo tanto, actuar directamente sobre la sustancia genética. Los equipos de genetistas están muy ocupados en todo el mundo identificando las dotaciones genéticas de los humanos, animales y plantas con objeto de detectar, entre comillas, defectos genéticos desconocidos hasta ahora. No debería extrañarnos que en un futuro próximo se definan toda una nueva gama de enfermedades. La ideología de la eugenesia y la sociobiología aportará los criterios según los cuales se decidirá lo que es, entre comillas, sano y lo que es defectuoso. Estas nuevas enfermedades hereditarias ofrecerán un amplio mercado para la terapia genética y el diagnóstico prenatal.
El objetivo de todo el empeño es adaptar a los seres humanos para que puedan sobrevivir a la destrucción del medio ambiente perpetrada por el Homo faber y el progreso tecnológico. Sexismo. Las nuevas tecnologías de reproducción y la ingeniería genética están plagadas de tendencias sexistas en todos los niveles. En general, dichas tecnologías implican la transformación de la maternidad, de la capacidad de las mujeres de generar criaturas, de un proceso creativo al que la mujer contribuía con su cuerpo en calidad de ser humano activo, en un proceso de producción industrial. En el marco del mismo no solo se desbarata la simbiosis entre la madre y la criatura, sino que expertos o expertas médicos racionalizan, objetivan, planifican y controlan todo el proceso. La mujer queda transformada más que nunca en un objeto y reducida a la pasividad. La mujer siempre ha sido un objeto para los sujetos varones bajo el patriarcado, pero en el marco de las nuevas tecnologías de reproducción ya no es un objeto completo, sino una serie de objetos que pueden ser aislados, examinados, recombinados, vendidos, alquilados o simplemente desechados, como los óvulos no utilizados en la experimentación o la fecundación. Esto supone la destrucción de la integridad de la mujer como persona humana, como individuo, como ser integral indivisible. La ideología de la dominación del hombre sobre la naturaleza y sobre la mujer, en combinación con el método científico de análisis y síntesis, conduce a la destrucción de la mujer como persona humana y a su vivisección hasta reducirla a una masa de materia reproductora. Para las mujeres, esta evolución significa sobre todo que su capacidad reproductora estará sometida a un control de calidad rígido y constante. Las presiones sociales que se ejercen sobre las mujeres embarazadas para que produzcan criaturas perfectas ya son enormes y aumentarán todavía más. En los países industrializados ya se somete a las mujeres a una serie de pruebas con motivo del embarazo. Si tienen más de 30 o de 35 años se las considera como embarazos de riesgo y se las presiona para que se sometan a una amniocentesis, con objeto de evitar dar a luz a una criatura minusválida. En países como la India y China, el uso de la amniocentesis como prueba para la detección del sexo ha dado lugar al aborto en gran escala de fetos femeninos. Bimal Balasubramaniam ha señalado que esta tendencia femicida que las nuevas tecnologías han hecho posible empezaron a propagarla algunos promotores occidentales del control de población que veían en la procreación de varones el mejor remedio contra la explosión de la población. Además de un control de calidad total, las nuevas tecnologías de reproducción también se traducirán para la mayoría de las mujeres en una pérdida de confianza en sus cuerpos y en su aptitud procreadora. La mayoría de mujeres jóvenes ya temen tener un bebé sin la supervisión constante de un médico o médica. La mayoría de las criaturas nacen en clínicas y hospitales. Las nuevas tecnologías de reproducción que se anuncian como un medio que amplía la capacidad de elección de las mujeres incrementarán enormemente sus temores. Las mujeres acabarán volviéndose totalmente pasivas y abandonándose en manos de expertos médicos que lo saben todo sobre ellas y la criatura que llevan en su seno. La propaganda de la ingeniería de la reproducción está claramente dirigida a evaluar como productos inferiores a las criaturas nacidas de mujer. Algunos tecnomédicos franceses proclamaron que sus bebés in vitro eran superiores a los infantes banales, concebidos y nacidos en condiciones incontroladas, o sea, no producidos científicamente bajo un control médico constante. La diferencia entre los infantes banales o comunes y los bebés in vitro se identifica con la que existe entre una creación de la naturaleza y un producto industrial. No es de extrañar que las nuevas tecnologías de reproducción se propaguen en algunos países, como por ejemplo en Francia, como un método de racionalización de la reproducción, a semejanza de la racionalización de la producción como resultado del progreso tecnológico. Los procesos reproductores de las mujeres deben estar sujetos, por lo tanto, al control de los científicos y finalmente del Estado. Las tendencias antifemeninas de la nueva tecnología de reproducción residen no solo en su potencial para el control social total de las mujeres, sino también en su carácter agresivo e invasor. El programa de fecundación in vitro comienza con un control prolongado de la fecundidad y un tratamiento hormonal, cuyos efectos a largo plazo se desconocen. Una vez que han madurado los óvulos, se realizan varias incisiones en el abdomen de la mujer para extraerlos con ayuda de un laparoscopio. Esta operación se efectúa bajo anestesia general y el vientre de la mujer se hincha con dióxido de carbono.
La reimplantación del óvulo fecundado en el vientre de la mujer también es invasora. La mujer tiene que recibir un nuevo tratamiento hormonal destinado a preparar al útero para la implantación y el desarrollo del embrión. Luego deberá someterse a frecuentes controles ultrasónicos y de amniocentesis. Estas invasiones físicas generan ansiedades y traumas. Gene Corea describe los altibajos de esperanza y desesperación que experimentan las mujeres en cada fase de tratamiento de fecundación in vitro. En estos programas se convierte a la mujer en un objeto totalmente pasivo, de manera que los procedimientos de FIV no solo son dolorosos y traumáticos, sino también humillantes y degradantes. En un estudio realizado entre pacientes de fecundación in vitro en Australia, Barbara Burton constató que muchas mujeres se quejaban de que todo el proceso resultaba muy alienante. Los médicos y médicas no se tomaban tiempo para explicar nada, sobre todo en el caso de un fracaso. Una mujer declaró: «El tratamiento es degradante, tienes que olvidarte de tu orgullo cuando entras en el hospital, te sientes como un trozo de carne en una fábrica de carne, pero cuando una desea tener un hijo por el medio que sea, lo acepta». Las clínicas de fecundación in vitro están proliferando rápidamente en muchos países. La investigación en este ámbito avanza a paso de gigante. Cada vez se manipulan más los procesos del parto. Un informe revela que en las clínicas de Sao Paulo se practicaron cesáreas en un 60% de los partos. Los médicos convencían a las mujeres de que este procedimiento era mejor para ellas, pues de ese modo sus vaginas seguirían siendo, entre comillas, atractivas para sus hombres. Si estas mujeres se ven imposibilitadas luego para tener criaturas por el procedimiento natural, siempre encontrarán una clínica de fecundación in vitro dispuesta a ayudarlas. Una de las celebridades de la fecundación in vitro, el Dr. Nakamura de Sao Paulo, regenta no solo una clínica de FIV, sino también un centro de planificación familiar. Incluso ha realizado una operación de fecundación in vitro transmitida en directo por televisión. La paciente lamentablemente falleció, pero el Dr. Nakamura honró su memoria bautizando la clínica con su nombre. De la fecundidad como enfermedad a la esterilidad como enfermedad. Para averiguar cómo consiguieron los expertos médicos un control tan total sobre las capacidades reproductoras de las mujeres, es preciso recordar el movimiento en favor de la anticoncepción del último par de decenios. Mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud definiese la esterilidad como una enfermedad, la fecundidad ya era tratada como tal, no solo por las empresas farmacéuticas deseosas de vender sus anticonceptivos y por el establishment médico, que tenía un interés evidente en definir la fecundidad femenina como una enfermedad, sino también por las propias mujeres que estaban hartas de su fecundidad. Como lo dijo una mujer en 1985 en la conferencia sobre tecnología de la reproducción celebrada en Suecia. Muchas mujeres habían empezado a identificar desde un tiempo atrás su emancipación con el control de su fecundidad. La invención de diversos anticonceptivos, entre los que destaca la píldora, fue aclamada por muchas personas como la innovación tecnológica decisiva que liberaría finalmente a las mujeres de su fecundidad incontrolada. Sin embargo, al considerar la fecundidad como una enfermedad, como un asunto puramente biológico, las mujeres transfirieron la responsabilidad de su capacidad procreadora a los expertos médicos y los científicos. En vez de modificar la relación sexual desigual entre hombres y mujeres, vincularon sus esperanzas de emancipación a la innovación tecnológica y el tratamiento médico. Este es también en esencia el planteamiento de Shulamit Firestone, que considera la biología de la mujer como su mayor impedimento. Espera que la liberación de las mujeres se alcance como resultado del útero artificial, la racionalización última de la conducta reproductora. Con el tiempo, muchas mujeres se enfermaron realmente, pero no a causa de su fecundidad, sino como resultado del uso de anticonceptivos para combatirla. Es bien sabido que la esterilidad de la que se quejan actualmente muchas mujeres es en parte una consecuencia de los métodos anticonceptivos invasores, como por ejemplo el Dalkon Shield y varios otros tipos de DIU y del tratamiento insensible recibido de sus médicos o médicas. Considerar la fecundidad y la esterilidad como enfermedades impide verlas como fenómenos sujetos a influencias sociales e históricas. Quedan definidas como categorías exclusivamente biológicas de la competencia exclusiva de los expertos médicos. Esto impide que las mujeres y los hombres puedan llegar a comprender
que ellas y ellos mismos tienen una responsabilidad en su fecundidad o esterilidad y que su capacidad procreadora guarda alguna relación con el entorno social y ecológico general en el que viven. Cualquier movimiento contra el sexismo inherente a las nuevas tecnologías de reproducción tiene que empezar por reconocer que la fecundidad o la esterilidad no son solo condiciones biológicas y enfermedades entre comillas, sino que están determinadas socialmente. La definición de la esterilidad y la fecundidad como enfermedades cuenta con el respaldo de la OMS. La Organización Mundial de la Salud está persuadiendo así a las mujeres de todo el mundo para que se abandonen en manos de intereses poderosos, de los equipos de tecnólogos médicos y de las multinacionales farmacéuticas. Racismo, control de la población y tecnología de reproducción en el tercer mundo. El principio genésico de la selección y la eliminación queda de manifiesto con la máxima claridad a escala mundial cuando se consideran no solo las tecnologías cuyo objeto es la esterilidad vista como una enfermedad, sino también las destinadas a combatir la esterilidad como si de una guerra se tratase. La población destinataria de estas últimas es sobre todo la gente pobre de las zonas rurales y urbanas de los países subdesarrollados. Mientras se procura que algunas mujeres produzcan descendencia a cualquier precio, a otras se les impide hacerlo por todos los medios posibles. El mito del exceso de población de los países pobres sirve para justificar el desarrollo de un número creciente de tecnologías destinadas a combatir la fecundidad. La antigua lógica malthusiana, según la cual los esfuerzos para promover el desarrollo son inútiles, ya que la gente pobre procrea demasiados pobres, sustenta actualmente el mito más difundido en el mundo. Entretanto, se ha convertido en un hecho aceptado no solo por los gobiernos occidentales, sino también por los del tercer mundo. Los intereses de las grandes empresas privadas de Estados Unidos convencieron primero al gobierno de ese país, luego a la ONU y al Banco Mundial, y finalmente a los gobiernos dependientes de los países del tercer mundo para que aceptasen este mito y legitimasen la intervención en la conducta reproductora en prácticamente todos los países de África, Asia y América Latina. El temor a la explosión de la población entre los pueblos negros y morenos está tan extendido actualmente en el mundo blanco que los responsables de la planificación de la población pueden dejar de lado cualquier consideración ética cuando diseñan medidas contra la fecundidad desbocada de las gentes morenas y negras. La hipocresía de la política de selección y eliminación resulta evidente cuando se considera la suerte que ha corrido el derecho fundamental a tener descendencia, derecho que se destaca tan a menudo para legitimar el uso de las nuevas tecnologías de reproducción en el norte, en manos de los planificadores de la población de países como Bangladesh, la India, Tailandia o Egipto, por ejemplo. Farida Akhter ha señalado acertadamente que conceptos como el de los derechos de reproducción de las mujeres, proclamados por los grupos feministas en Occidente, carecen de sentido para la mayoría de las mujeres de Bangladesh, que están sujetas a medidas de control de la población. Las mujeres de estos países, bajo el peso de la presión implacable de sus necesidades de mera subsistencia, pueden cambiar su fecundidad por un poco de dinero y un sari, e ingresar en un campamento de esterilización para someterse a una ligadura de trompas. La tecnología de reproducción diseñada para estas mujeres reduce cada vez más cualquier elemento de decisión individual y otorga cada vez mayor control sobre ellas a los expertos médicos y al personal sanitario, y cada vez se recurre más a la coacción política, económica y social para subyugar a las mujeres. Nadie se preocupa nunca para nada de los derechos de las mujeres, dice Farida Akhter. El flagrante menosprecio de los derechos y la dignidad humanos que es inherente a la tecnología de control de la población es demostrable en una serie de casos. A continuación se exponen algunos de los más notorios. Mientras que en las décadas de los 60 y los 70 el establishment internacional en el ámbito de los temas de población seguía creyendo en la necesidad de educar y motivar a las personas para que aceptasen los anticonceptivos, a partir de 1975 empezaron a gozar de creciente aceptación el uso de métodos coactivos y la tendencia a recurrir a soluciones definitivas como la esterilización. En la India se llevó a cabo una campaña masiva durante el estado de emergencia de 1975 a 1977, en el curso de la cual millones de personas fueron esterilizadas por la fuerza.
Esta campaña de esterilización obligatoria no suscitó malestar ni protestas en Occidente, como tampoco causa revuelo la política de población china con sus métodos coactivos que conducen al infanticidio y al feticidio femeninos. Muchas personas mantienen actualmente en Occidente la misma actitud que tuvieron los colectivos de eugenistas americanos y británicos frente a las leyes eugenésicas de Hitler. Rechazan la obligatoriedad, pero creen que no hay otra alternativa que no sea frenar la temeraria procreación de esa gente. Esta posición hipócrita en relación con los derechos humanos y la dignidad se intenta justificar alegando que la explosión de la población ha creado una situación crítica y es preciso enfrentarse a ella como si de una guerra se tratase, mediante programas de choque y métodos de gestión de crisis. Este es el método que propugna actualmente la USAID, la Agencia de Ayuda al Desarrollo de Estados Unidos, que considera que la estrategia multisectorial basada en la incorporación de la planificación familiar a las políticas de desarrollo y a todos los sectores sanitarios requiere demasiado tiempo y no consigue resultados inmediatos. En el contexto de esta estrategia, la fecundidad de las mujeres asiáticas, africanas y latinoamericanas, en particular las pobres, ya no se considera como una enfermedad que pueda curarse mediante píldoras y DIU, sino como una epidemia, comparable al cólera, al paludismo o a la viruela. La conceptualización de la fecundidad de las mujeres del tercer mundo como una epidemia significa que el Estado debe intervenir en la conducta reproductora de las personas. En la mayoría de los países del tercer mundo, el control de la población, antes llamado planificación familiar, se ha convertido en una cuestión de Estado. Esta intervención estatal se inició bajo la presión del Estado internacional, de las organizaciones donantes de ayuda y las instituciones crediticias como el Banco Mundial, que vincularon sus medidas económicas y sus créditos al control de la población. El Estado se inclinó cada vez más por la adopción de soluciones finales y las mujeres pasaron a ser cada vez en mayor medida el objeto de las mismas. Mientras que el 75% de las esterilizaciones realizadas en los años 1975 a 1977 en la India fueron practicadas a hombres, en el periodo 1983 a 1984 un 85% fueron practicadas a mujeres. En Bangladesh, la proporción de esterilizaciones sobre el total de medidas anticonceptivas aumentó del 19% en 1979 a 1980 al 39% en 1983 a 1984 y al 43% en 1984 a 1985. La tendencia a imponer soluciones definitivas tiene como objetivo sobre todo a las mujeres. Así lo confirma el hecho de que en Bangladesh se utilice la ayuda alimentaria destinada específicamente a ser distribuida entre las mujeres en circunstancias más difíciles como medio de chantaje para obligarlas a aceptar la esterilización a cambio de unos pocos kilos de trigo. El programa de alimentos para los grupos vulnerables se ha empleado así para obligar a las mujeres más pobres a dejarse esterilizar. Las autoridades competentes en materia de planificación familiar extienden certificados a las mujeres que se someten a la esterilización en los que figura la inscripción autorizada a recibir alimentos dentro del programa de asistencia gubernamental. Sin ese certificado, la mujer no recibe ninguna ayuda. Las mujeres mayores, las ya esterilizadas y las viudas no tienen derecho a recibir ayuda alimentaria. Utilización de las mujeres del tercer mundo como conejillos de indias. La estrategia que se propone combatir la fecundidad de las mujeres del tercer mundo como si de una guerra se tratase, ignora los efectos secundarios que pueden tener a largo plazo los anticonceptivos para la salud de las mujeres. A las mujeres pobres del tercer mundo no se las trata como personas, sino como entes numéricos dentro de las estadísticas demográficas. Lo único que importa es el descenso de la tasa de fecundidad independientemente de los efectos que sufran las mujeres. Las organizaciones crediticias presionan a muchos gobiernos del tercer mundo para que obtengan resultados en el ámbito del control de la población. Los gobiernos emplean las mismas tácticas de presión para conseguir que los funcionarios cumplan sus objetivos de inserción de DIU, esterilizaciones, etc. Y los funcionarios, por su parte, recurren a menudo a la coacción directa para hacer acudir a la gente a los campamentos de planificación familiar.
Demógrafos como S. P. Jain reconocen que el programa indio de inserción de DIU se estableció debido a las presiones externas, sin considerar en absoluto sus efectos sobre las mujeres, y que el uso de la espiral solo se interrumpió cuando se constató que un gran porcentaje de mujeres sufrían efectos secundarios. Es decir, que en este caso, como en muchos otros, las empresas farmacéuticas internacionales utilizaron a las mujeres del tercer mundo como conejillos de indias. Resulta más barato, más rápido y políticamente más cómodo utilizar un programa de choque contra la fecundidad para averiguar los efectos a largo plazo de un anticonceptivo, en vez de realizar ensayos clínicos en Occidente con grupos de mujeres de muestra. Varios países del tercer mundo se han convertido en este sentido en laboratorios humanos para las transnacionales farmacéuticas. Los anticonceptivos todavía no autorizados para su utilización en programas de planificación familiar en Occidente se prueban asimismo predominantemente con mujeres del tercer mundo, como ocurre por ejemplo con los anticonceptivos inyectables. Tras la prohibición del Depo-Provera en Estados Unidos debido a su potencial efecto cancerígeno y otros secundarios, el nuevo anticonceptivo inyectable que se está promoviendo ahora en 1987 es el NET-OEN, o enato de noritestosterona, producido por German Remedies, una filial de la compañía Schering de Berlín Occidental. El NET-OEN, una hormona sintética, se administra por inyección intramuscular y su efecto anticonceptivo dura entre 2 y 3 meses. El NET-OEN se está experimentando en la India. En 1984 se iniciaron los ensayos a través de los campamentos de planificación familiar. La opinión pública solo tuvo noticia de los métodos empleados en dichos ensayos tras las protestas de los grupos feministas del país. Estos descubrieron que en la administración del NET-OEN no se estaba cumpliendo el principio del consentimiento informado y no se informaba a las mujeres de la posibilidad de que tuvieran efectos secundarios peligrosos. Las organizaciones de mujeres presentaron una demanda ante el Tribunal Supremo de la India, en la cual alegaban que los ensayos del NET-OEN realizados en varios mayares de mujeres indias eran inmorales y peligrosos y solicitaban su inmediata interrupción. El Consejo Indio de Investigación Médica desarrollaba el programa patrocinado por la Organización Mundial de la Salud a través de los Centros de Planificación Familiar y de Atención Primaria de Salud. También resultó que los ensayos del campo del NET-OEN formaban parte de un programa nacional de investigación sobre la reproducción humana, que se está desarrollando en varios centros de investigación de la India y que emplea una metodología uniforme homologada con un enfoque multicentros. Esto crea la impresión de un trabajo responsable y rigurosamente científico, pero también encubre los riesgos para la salud de las mujeres y enmascara el racismo inherente a las pruebas. Los grupos de mujeres señalaron los siguientes riesgos: cáncer de mama, 2 tipos de cáncer de útero, graves alteraciones de la menstruación y masculinización de los fetos femeninos. Los anticonceptivos hormonales inyectables de acción prolongada se han inventado especialmente para las mujeres analfabetas del tercer mundo que, en opinión de los planificadores de la población, son incapaces de ejercer ningún tipo de control racional sobre sus funciones reproductoras. Así lo expresan claramente quienes propugnan el uso de los anticonceptivos inyectables. Dicen que las mujeres del tercer mundo los desean bajo esta forma porque están acostumbradas a que les administren inyecciones cuando están enfermas. Este es el resultado de tratar por sistema a las gentes del tercer mundo como seres estúpidos que no necesitan recibir información sobre sus enfermedades y a quienes solo se administra una inyección apresurada. Ahora las mujeres también desean recibir inyecciones contra la fecundidad. Los inyectables se consideran asimismo como el medio más cómodo para el personal de los centros de planificación familiar. Les evitan tener que educar y convencer a la gente. Otros métodos como el DIU y la píldora se consideran demasiado complejos para las mujeres desfavorecidas, desnutridas y sobrecargadas de trabajo. Los anticonceptivos inyectables como el Depo-Provera o el NET-OEN o el anticonceptivo llamado Norplant se han inventado, por lo tanto, específicamente para esta categoría de mujeres. Procrear varones o el patriarcado como negocio. Los aspectos sexistas y racistas aparecen particularmente entrelazados en la tecnología de diagnóstico prenatal. Como ya he señalado, la amniocentesis desarrollada para detectar anomalías genéticas en el feto se utiliza ahora ampliamente en la India como una prueba para determinar el sexo.
Dado que el nacimiento de niñas no es deseado en la India, sobre todo por el alto coste asociado al matrimonio y la dote, esta tecnología moderna se emplea para reforzar las actitudes e instituciones patriarcales. Cuando las pruebas de amniocentesis indican que el feto es femenino, la mayoría de las mujeres abortan. Esta práctica sexista se está difundiendo a pesar de las protestas de los grupos feministas, no solo en cifras absolutas, sino también geográficamente, con su extensión a las zonas rurales y a las clases más pobres. Con un coste de solo unas 500 rupias, las pruebas son asequibles incluso para las gentes de clase trabajadora. A menudo se realizan porque las mujeres que tal vez ya hayan dado a luz una o varias hijas temen la reacción de sus maridos y su familia si traen otra al mundo. Achin Bagnaik escribe: casi el 100% de los 51.914 abortos realizados en una conocida clínica de abortos de Bombay se practicaron después de haberse practicado una prueba para determinar el sexo. Actualmente existen centros especializados en la determinación del sexo prácticamente en todas las ciudades de tamaño medio de Maharashtra. Hasta ahí su cita. La rápida difusión de la determinación del sexo por medio de la amniocentesis y del aborto de los fetos femeninos ha suscitado una fuerte oleada de protestas de las feministas indias. Sin embargo, mientras los grupos feministas seguían presionando para conseguir que se prohibiesen dichas pruebas, en Bombay ya habían empezado a emplearse otros métodos más sofisticados para determinar el sexo de una criatura. Los médicos de la clínica privada City de Bombay aplican una tecnología de selección del sexo antes de la concepción basado en el filtrado del esperma, o más bien en la separación de los cromosomas con ayuda de una sustancia albuminosa y en la inseminación artificial. Esta tecnología, desarrollada por un americano, el Dr. Erickson, en 1984, se utiliza para seleccionar el esperma portador de cromosomas masculinos. Por medio de este método de filtrado se separan los espermatozoides portadores del cromosoma Y, que determina el sexo masculino, de los portadores del cromosoma X, y luego se concentran. Los médicos pueden seleccionar un esperma con un 80% de cromosoma Y, que luego se inyecta a la mujer, que debe seguir una preparación para este procedimiento similar a la que siguen las mujeres que participan en los programas de FIV, fertilización in vitro. En una entrevista me comunicaron que la tasa de éxitos, o sea, de nacimiento de varones, es de aproximadamente el 80%. Esta clínica privada de Bombay es uno de los 48 centros que el Dr. Erickson ha establecido entre tanto en todo el mundo como filiales de la empresa Gametrix Limitada, fundada por él y que vende el fluido albuminoso a dichos centros. Varios de ellos se hallan situados en países del tercer mundo con una fuerte preferencia por los hijos varones. El médico que aplica esta tecnología en Bombay afirma que es un método más científico y éticamente más aceptable que la amniocentesis y el feticidio femenino. Podríamos estar de acuerdo con él si solo considerásemos la tecnología en sí misma. Todo el procedimiento es muy limpio, muy científico y un buen negocio, pero contribuirá a que las mujeres se conviertan más que nunca en una especie amenazada, en palabras de Vibhuti Patel, en los países con una fuerte preferencia patriarcal por los hijos varones. Gametrix tiene garantizado un futuro brillante en esos países. Este ejemplo revela con claridad que la ideología sexista y racista está estrechamente entrelazada con la búsqueda capitalista del beneficio y que la lógica de la selección y la eliminación tiene un claro fundamento económico. El patriarcado y el racismo, además de ser ideologías éticamente repudiables, también son un buen negocio. Conclusión. El desarrollo de las tecnologías de reproducción para aumentar o para reducir la fecundidad tuvo lugar en un marco ideológico que establece una distinción tajante entre el hombre y la naturaleza, y entre la cultura y la naturaleza, y que concibe esta última como algo que debe ser conquistado por el hombre blanco. El principal método de conquista y control se basa en el principio de la selección y la eliminación, el cual impregna todas las tecnologías de reproducción. La tecnología sería muy distinta en ausencia de la selección y la eliminación y por lo tanto no puede presentarse como neutral, al igual que tampoco está libre de las tendencias sexistas, racistas y en último término fascistas de nuestras sociedades. La tecnología misma lleva incorporado este sesgo, que no depende solo de su aplicación.
Por otro lado, es posible observar una continuidad histórica de estos principios desde el movimiento genésico del siglo XIX, pasando por la política racial fascista nazi, hasta las actuales tecnologías genéticas de reproducción y de control de la población. Una continuidad que no se limita solo a las ideas y a los métodos de investigación, sino que también incluye a las personas.